El Wallington tenía solo 5 años, cuando su anciano padre, el justo Rabbi Eliezer, lo llamó antes de morir y le dijo: «Mira, hijo mío, estoy a punto de seguir el camino de los que viven en este mundo. Puedo ver que tu Torá iluminará el mundo, pero no tendré el privilegio de educarte. Hay 2 cosas que te pido. Una, no temas a nada más que a Dios. Entonces Dios estará contigo toda tu vida. Y 2, ama a cada judío de lo más profundo de tu corazón, sin distinción alguna en cuanto a quién es y cómo se comporta». Dice que en el principio está el final, y quizá este gran movimiento que trae, que lidera el futuro Rabbi Ben Eliezer, el Washington Jacobi, que se denomina el Hasidut, tiene que ver con esta premisa, esta orden mitzvah, que el padre en su lecho de muerte trae a su hijo, compromete a su hijo. Hasidut viene de Gesed. Gesed es misericordia. Un Hasid es aquel que ama de lo más profundo de su corazón, cor. Misericordia es un término latino, misere, cordis, a cada persona, a cada miserable o necesitado, que está en la miseria o necesitado. La primera parte, el respeto, el término es respeta, teme a Dios, la diferencia entre respeto, temor referencial y miedo. Miedo en hebreo es pahat, pei, hei y dale, y temor, que es la cualidad espiritual de Geburá, es irá. Todo funciona dentro del Gesed. Gesed es el día Yom Echad, es el día único, todo, el día único, creación, todo funciona dentro del Gesed, esto es, y no hay nada fuera de él. Einon Milvador, aprendemos en el Deuteronomio de Barín. Entonces, si uno respeta a Dios, respeta al mundo, a la creación, a la criatura. La segunda parte, ama a cada judío, dice él, de lo más profundo de tu corazón. Es más difícil. Es raro ese amor. Hay una canción de un grupo, una que se llama Los Mareados de Montevideo, que se llama como la flor del pantano. Es raro ese amor, de encontrar esa flor del pantano. El amor que conocemos es el amor convencional, es lo que Freud denominó en el siglo XX la transferencia, esa herramienta psicoanalítica. Léase el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Montalis. Esto que Gabriel Rolón junto con Alejandro Dolina en sus noches de radio denominan que es una farsa. Una farsa porque nosotros imaginamos al otro y vamos a alguien que no es, no reconocemos lo real del otro, ni siquiera lo real de nosotros mismos. No tenemos la claridad y el valor, en palabras de Lori Palan, de reconocer nuestra realidad. Esto que estaba enunciado, escrito, algunos dicen en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Entonces nos sentimos defraudados por el otro. Ese amor, esa farsa, que a veces se supone una farsa, una parodia, a veces dramático. El amor al que se refiere el padre del Washington Jacobi es el Abba Rabá. En hebreo es la cualidad espiritual de Gesed, del Olam y Yetzirá, la realidad de Yetzirá, el impulso, eso que tiene con este día uno, donde uno es capaz de reconocer como forma de belleza la hermosura y ofi de cada una de las criaturas en el mundo, que hay en cada cosa. Decía Ben Soma, e dice Jajam, ¿cuál es el sabio? El que puede aprender de cada una de las criaturas, cada ser humano, pero todos tienen algo que aportar. Abba Rabá tiene el mismo valor numérico que Irá. Misteriosamente, Abba Rabá suma 216, igual que Irá, igual que Geburá. Y este Abba Rabá, todos se han preguntado, dicen, también esta canción, es el principio, el camino y el final de la vida. Todo está terminado por este amor, aunque a veces es defectuoso. Otra vez se expresa como transferencia, por impulso, que no somos capaces de conquistar. Los filósofos, en el banquete de Platón, se lo indaga,
le exige a Sócrates que no haga una respuesta contundente. La obra de Shakespeare plantea estas imperfecciones, los celos en Otelo, la relación compleja de Hamlet con su padre, el amor romántico de Romeo y Julieta en esa que desafía la competencia o el odio de esas dos familias, Montesco y Capuleto. Pero hay una escritora del sur de Norteamérica que se llama Carson McCullers, que se preguntó, toda su obra está determinada por este asunto. Y en un cuento más o menos corto, que llega a mis manos por intermedio de mi hermano es un gran lector, salteado, en términos del Macedonio Fernández, que se llama Un árbol, una roca, una nube, y en el cual voy a tratar de sintetizar este cuento. Un hombre, 60 y pico de años, llama a un niño, un canillita, decimos en la Cuenca del Plata, el término es acuñado por Florencio Sánchez, un periodista, un dramaturgo oriental que mora en Milán, Italia, que en Rosario, una ciudad de Santa Fe, la República Argentina, tenía un grupo de amigos de la noche, y cual había justamente uno de ellos que repartía diario, y los pantalones más cortos, y se veían sus canillas, y tenía ese sobrenombre, y escribe un sainete que refiere la historia, más o menos fabulada o ficcionada de esta gente, que se llama Canillita, y es tomado el término en Argentina, en Paraguay, en Uruguay. Ya no hay canillitas, ahora en los diarios leemos por intermedio de aplicaciones, por el celular, por internet. Hay un monumento, una estatua en Montevideo, en la calle Colonia de Acevedo Díaz, que recuerda a ese chiquilín, porque él dice que escribe, recomiendo el cuento a través de Carson McCullers, un árbol, una roca, una nube. Llega ese chiquilín con el hombro caído de cargar esos diarios en ese morral. Y llama a este hombre, ese niño, y le dice, invítate a una cerveza, solo sea el nombre del cantinero, se llama Leo. Y le dice el cantinero que no, que es un niño, y le dice que lo ama, te amo. I love you en inglés. Entonces el niño queda como raro. Entonces empieza a explicar que hay una ciencia, que él había que ir a una ciencia del amor, y le explica cómo. Que él tenía 51 años, era ferroviario, y había tenido su ración de mujeres, dice, su porción de mujeres, interesante, dice, ¿cuál es el rico? Pregunta Benzoma, el que está contento con su porción, el que está satisfecho con su porción. No sé si ustedes han tenido, los hombres, su porción de mujeres, las mujeres, su porción, su ración de hombres. Yo tuve la mía. Entonces dice, pero conoce una mujer y se deslumbra, dice, en una gasolinería, en una estación de servicio, y se enamora. Y los 3 días se casa y conoce verdaderamente el amor con esta mujer. Pero la mujer lo abandona. Tenía 30 años, decía. Y entonces empieza a buscar por todas partes. Hasta que se olvida, pierde la imagen de ella. Y entonces, pero después ella se le aparece en sueños y lo busca en su alma, lo persigue en su alma, dice él. Y sucede algo al 5.º año de este suceso de idas y vueltas. Y se pasó en el 5.º año, dice. Y con él empezó mi ciencia. Entonces el muchacho, el chirín, le dice, el chico, dice, ¿qué pasó? Preguntó el chico. Y él responde, paz. Entonces aclara y se empieza a amarlo, en vez de amar primero a una mujer o amar a un hombre, como nos sucede a la mayoría de los seres humanos, de los mortales, dice que hay que amar las cosas, él dice, un árbol, una roca, una nube. El tiempo estaba así, dice, en Portland. En la época en que empezó mi sabiduría, medité y empecé con precaución. Cogía cualquier cosa en la calle y me la llevaba a casa. Compré un pececillo dorado y me concentré en él y lo amé. Pasaba gradualmente de una cosa a la otra, día a día, iba adquiriendo esa técnica en el camino de Portland a Santiago. Ya hace 6 años que voy por ahí solo haciéndome mi saber. Y ahora soy un maestro, hijo. Puedo amarlo todo. No tengo ya ni que pensar en ello. Veo una calle llena de gente y una luz hermosa dentro de mí. Miro a un pájaro en el cielo o me encuentro con un viajero en el camino. Cualquier cosa, hijo, o cualquier persona, todos desconocidos y todos amados. ¿Te das cuenta lo que puede significar una ciencia como la mía? Esta ciencia se basa en la paz. Shalom, en hebreo. El término viene de shalom, de arriba, que es entero o completo. La Bab, que está en rojo, que simboliza el ser humano,
la letra número 6, el orden, el alefato hebreo, que el sexto día fue creado el ser humano, Adán Cambón, y significa gancho. Gancho porque el ser humano es capaz de unir lo material, ver lo espiritual, reconocer de lo material. O unir la tierra con el cielo, o el cielo con la tierra, hacer esa unidad entre el espíritu y la materia. El ser humano que está entero tiene paz. De ahí viene el término Shlemut, no se alcanza a ver por la luz el final. Shlemut, con Bab y Tab, es plenitud, satisfecho, satisfacción completo, completitud, integridad. Pero, ¿qué es estar entero? No puede preguntarse. Entero es aquel que reconoce su claroscuro, que reconoce, se conoce a criatura, en palabras de Bacal, a mitad de camino entre ángel y bestia. Ese Benionim, en términos de señor Salman de Eliade, esa persona que está a mitad de camino, que se sabe ve a sí mismo como un rayá, que cometió errores, y que cuando se le apunta con Leo y le dice, sí, Ariel, pero vos en el junio del 2000 hiciste tal macana, sí, pero no soy aquel, y pagué por eso y dejé propina. Es como enseña el Talmud, el que dice que David pecó, se equivoca. Aquel que mandó a la muerte, que envió a la muerte a Urías, el esposo de Betseba, su amante, que había embarazado, y cuando su hijo enferma, el fruto de ese amor de David por Betseba, dice Yosef Gatilla que no correspondía a David, Betseba, pero se apuró. Impulso, otra vez. Dice Natán con una parábola le explica por qué ese niño enferma, él ayuna y se pone ceniza en su cabeza, públicamente. Esto es decir, públicamente, hace teyubá. Y cuando muere ese niño dicen, ¿qué va a hacer el rey después de este hecho? Come, según una Betseba, del fruto de ese amor nace Salomón. La raíz es Salam, pacífico. Conocer. Dirá uno, dice, ¿tú te crees que sos David? No, David no, pero uno puede acceder, tiene que pasar por esa actitud. David es una actitud, Adam es un acrónimo, Adam, David, para acceder al término el Mesías, al diálogo, el discurso pacífico. Tiene que ver con Yesod del mundo Yetzirah, que tiene como cualidad espiritual la paz y la verdad, no la verdad del mundo, la propia, reconocer, asumir su propia verdad. Porque quizá también Yerushalayim, el término tiene dos partes, Shalayim, paz, Yeru, la conjugación del verbo lirod, que es ver, Yeru sería ellos, verán, futuro, la paz. Esa ciudad es un símbolo de aquellos que ven la paz, sería ese lugar donde podemos acceder a ese amor, a Barrabá que enuncia, que promueve, al cual insta el Rabbi Eliezer a su hijo, en donde accedamos a ese nivel, porque cuando el valle no tiene la visión del Mesías, dice, ¿cuándo vendrás? La primera respuesta, cuando manantiales de tu enseñanza se ramen por el mundo, la pedagogía del valle, pero él le dice, ¿cuándo vendrás? Es difícil esto. Dice, cuando todos accedan a tu nivel. El nivel que el Padre le dice, amar a cada ser humano desde lo más profundo de tu corazón, sin distinción alguna, en cuanto a quién es y cómo se conoce.